Semana tercera después de Pascua, jueves. Cristo da a sus apóstoles potestad de perdonar los pecados. Preludios. Contempla con ojos de viva fe la escena sublime en que Jesucristo, con soplo de vida divina, infunde el Espíritu Santo en sus apóstoles y les da poder para perdonar a los hombres. Pides saber aprovecharte de la bondad y misericordia del Señor. Punto 1. Como mi Padre me envió, yo también os envío. Medita aquellas palabras que Jesús dijo luego a los apóstoles. Como mi Padre me envió, así os envío yo, con las cuales les encargó el oficio para que les había escogido de apóstoles. Y fue decirles, como mi Padre me envió al mundo, para que le enseñase el camino de la verdad y de la virtud, así yo os envío, para que llevéis adelante lo que yo he comenzado. Contempla la dignidad altísima que Cristo dio a sus apóstoles, haciéndoles sus legados en el oficio de la conversión del mundo, en la cual dignidad suceden otros y sucederán hasta el fin de los tiempos, para que nunca falte quien atienda a su conversión. Y tiene grandes énfasis aquella palabra como que, aunque no denota igualdad, pero dice grande semejanza, como quien dice, yo, que soy igual a mi Padre, os envío como Él me envió, concediéndoos muchas gracias y dones de los que yo tengo, para que hagáis el oficio que yo hice. Mas, porque no entendamos que el oficio es descansado, en las mismas palabras les avisa la carga de Él diciendo, como mi Padre no me envió a honras y regalos, sino a padecer afrentas y trabajos, en razón de cumplir con mi oficio. Así yo, aunque os amo, os envío a padecer graves persecuciones como yo las padecí, porque no ha de ser más privilegiado el apóstol que el que le envía por su legado. Punto 2. Recibid el Espíritu Santo. 1. Considera primeramente que Jesucristo nuestro Señor sopló sobre los apóstoles, para significar que el Espíritu Santo que les daba era espíritu que procedía de Él, así como el soplo procede del que sopla. De suerte que no solamente nos da Cristo sus dones, sino al Espíritu Santo con ellos, el cual, aunque es distinto en la persona, pero no en la sustancia. Lo segundo, sopló para significar que Él mismo era el que sopló en el rostro de Adán formado de lodo, un soplo de vida, con el cual quedó con alma viviente, y que este soplo hacía los mismos efectos en el alma que el otro hizo en el cuerpo, vivificándola, hermoseándola y dándole movimientos, sentidos y obras proporcionadas a la vida sobrenatural que la comunica. Y por consiguiente, que cual queda un cuerpo sin alma, tal queda un alma sin la gracia del Espíritu Santo que la vivificaba. De donde sacaré un entrañable deseo de este divino Espíritu, diciéndole a Cristo con gran fervor, Dulce Jesús, sopla en mi alma este soplo del Espíritu Santo, para que viva nueva vida de gracia y haga obras dignas de la vida eterna para tu gloria. Tercero, finalmente, la dádiva de este día fue como señal de la que debía dar el día de Pentecostés, en forma de viento vehemente, mucho más copiosamente cuanto excede el viento vehemente al soplo, porque la de este día fue para un solo efecto de perdonar pecados, la del día de Pentecostés para otros muchos efectos, como en su lugar meditaremos. Punto tercero.
aquellos cuyos pecados perdonaréis, serán perdonados, y los que retuviereis, serán retenidos. Primero considera que la potestad de perdonar pecados es propia solamente de Dios, porque solo al injuriado pertenece perdonar la injuria que se le hace. Y como el pecado es gravísima injuria contra Dios, a solo Dios pertenece perdonarle, o a quien Él da sus veces para ello. Estas no las dio a los ángeles, sino a los hombres. Y no las dio a los sacerdotes de la ley vieja, los cuales, como no podían sanar la lepra del cuerpo, sino declarar que estaba sano, así tampoco podían limpiar la lepra del alma. Pero a los sacerdotes de la ley nueva, dióles potestad, por medio de los sacramentos, para limpiar real y verdaderamente las almas de la lepra de los pecados en su nombre, y como vicarios suyos. Y así les hace participantes de su infinita dignidad de Salvador, porque en su virtud salvan y libran de los pecados, por lo cual debemos darle innumerables gracias. ¿Con qué te pagaremos, Señor, una merced tan señalada como esta? A los hombres pecadores das tus veces para perdonar los pecados, para que con más largueza perdonen cuanto más conocen su propia necesidad. Y aunque es justo, miren por tu honra, pero también gustas, miren por su provecho. Segundo, pero grandemente campea esta misericordia y liberalidad de no haber puesto tasa ni límite a esta potestad en muchas cosas. Porque lo primero, se extiende a todos los hombres del mundo, de cualquier estado y condición que sean, sin excluir a ninguno mientras vive esta vida mortal. De suerte que si por él no queda negociar el perdón de sus pecados por medio del sacramento, no quedará por falta de potestad para perdonarlos. Lo segundo, se extiende a todos los pecados, por graves y enormes que sean, de tal manera que el pecado contra el Espíritu Santo, del que se dice que no se perdonará en este siglo ni en el otro, por ser dificultoso de perdonar por parte del que lo comete. Con todo eso, si él quiere arrepentirse, hay potestad en la tierra para perdonarle. Lo tercero, se extiende a todo el número de veces que son posibles durante la vida, de suerte que no solamente 7 veces, sino 70 veces 7 y 700,000 veces sin cuento puede ser perdonado el que peca. Y esto con admirable suavidad, porque como Jesús, con el soplo que salió de su boca, dio a los apóstoles el Espíritu Santo, así los confesores con la palabra de absolución que sale de su boca en virtud de Cristo, le dan a los penitentes, librándolos de sus pecados. Y para que esta potestad durase para siempre en la Iglesia, quiso Cristo que los obispos, sucesores de los apóstoles, con el mismo soplo, diciendo las mismas palabras que él dijo, diesen el Espíritu Santo a los que ordenan de sacerdotes con potestad de perdonar pecados. De rodillas. Coloquio. Amantísimo y liberalísimo Jesús. Bendita sea mil veces vuestra infinita caridad, por la cual os suplico humildemente, me ayudéis a mí y a todos los pecadores, para que nos aprovechemos de ella y alcancemos el perdón que de vuestra parte
que de vuestra parte se nos ofrece. Propósitos. Saca de todo esto el espíritu y fervor con que debes llegarte al santo sacramento de la confesión, como quien va a recibir el Espíritu Santo mediante la palabra de la absolución, que como soplo divino de Cristo sale de su corazón por medio del sacerdote. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.